¿Alguna vez te has preguntado por qué la naturaleza es tan atractiva y estimulante? El color de las flores, el sabor de las frutas, los aromas de los alimentos, la belleza del firmamento. ¿Será porque tenemos un Dios creador que no es nada aburrido y que se emociona en hacer las cosas bien? Averigüémoslo. Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. El valor emocional de los alimentos, según la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. Exactamente el día en que se celebra el Día del Nutricionista en El Salvador, nos sentamos a conversar con la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón para hablar sobre este hermoso tema, el valor emocional de los alimentos. No fue ninguna coincidencia el hecho de que esto impulsara que la enseñanza fuese tan real y creativa, porque ella, al celebrar su día, está convencida que su vocación no fue seleccionada con pretensiones lucrativas, sino con el deseo de enseñar con claridad y convicción la importancia de una buena nutrición. Yo te puedo sugerir que no te pierdas esta revelación y conversación, y sobre todo la oración, que como a mí quizá te conmueva, y que no solo te servirá a ti, sino que también a los que tanto amas. Escúchala y compártela, porque nos quedará muy claro que la alimentación es una responsabilidad de la que tenemos que rendir cuentas. Sin más detalles, vayamos directamente a conversar con nuestra experta nutricionista, licenciada Rina Elizabeth, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Licenciada, feliz Día del Nutricionista. ¿Cómo está? Feliz, radiante de alegría por este privilegio que me da el Señor de compartir con ustedes uno de los temas que más me apasiona, que es hablar de los alimentos y en este caso de las emociones. Sí, en la vez anterior tuvimos la oportunidad de que usted nos explicara cómo es posible Exacto. que nosotros seamos afectados precisamente de acuerdo a cómo vamos a convivir con nuestras emociones. Pues démosle continuidad prácticamente a esto que no acaba, licenciada. Sí, este es un tema vigente, es un tema siempre oportuno, hablar de los alimentos y por qué es que nos alimentamos como nos alimentamos, cuál es la razón, cuál es el sentido que nosotros le damos a esa práctica cotidiana de alimentarnos. Entonces, hoy vamos a tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas para que ustedes tengan cada vez más conciencia de por qué es que se están alimentando como se están alimentando y cuál es en realidad el estado de salud que quieren tener y por qué es que a veces no hay esa relación verdadera entre lo que quiero y lo que hago. Efectivamente. Y es que al final de cuentas, nosotros somos lo que comemos. Y aunque no Exacto. querramos, todo está afectado por la alimentación. Últimamente con esto del coronavirus, con esto del cáncer, de las diabetes que se han vuelto muy comunes, especialmente entre nosotros los hispanos, al final de cuentas los médicos hacen cosas extraordinarias, pero terminan insistiendo que la alimentación debe de ser verdaderamente estricta en cuanto a la condición de cada organismo. Gracias, licenciada, por ayudarnos, porque definitivamente o comemos bien o no estamos bien. Exactamente. Bueno, vamos a iniciar recordando que la práctica de la alimentación debería ser única y exclusivamente para satisfacer esas necesidades fisiológicas, es decir, lo que yo necesito día a día para funcionar adecuadamente, para que mi cerebro lleve a cabo todo ese montón de tareas que él tiene que hacer diariamente. Entonces yo debo darle la calidad y la cantidad adecuada de alimentos que le proporcionen los nutrientes que verdaderamente necesita ese organismo.
pero lastimosamente eso a veces no ocurre. ¿Por qué? Porque la persona en muchas ocasiones está sumergida en un montón de reacciones, de ideas. Entonces los alimentos se comportan como un bastón sentimental muchas veces. No es lo que yo hago porque yo debo hacer, sino que porque yo me siento mejor haciéndolo así. Entonces nosotros debemos de tener muy claro que alimentarse es un acto de responsabilidad personal, donde yo voy a tener toda esa información que me va a permitir hacerlo bien. Y es por eso la importancia de la educación alimentaria nutricional. Entre más educados estemos en nutrición, más responsables vamos a ser con nuestros actos de alimentación. Y hoy es el Día del Nutricionista y yo no puedo dejar de decir que me siento feliz y dichosa de ser una nutricionista. Y qué privilegio más grande compartir con ustedes este tema, el Día del Nutricionista. Así es que también vamos a darle esa importancia que tiene la labor de nosotras, las y los nutricionistas, que es educar. Entonces, vamos a tratar a partir de hoy de tener más una alimentación verdaderamente enfocada a que me dé vida, a que con esta pandemia yo sea una persona responsable no solamente de lavarme las manos, sino de llevarme a mi boca alimentos que verdaderamente me den salud, porque la salud comienza con lo que yo pienso y hago en relación a mis alimentos. Wow, qué interesante, interesantísimo. Definitivamente esto nos conlleva a pensar, cuando usted dice que es nuestra responsabilidad, a que no podemos estar echándole la culpa al ambiente, a la herencia, a la cultura. Nosotros tenemos que ser responsables de cómo asimilamos lo que comemos y esto pues es lo que usted nos está tratando de enseñar. Gracias, gracias. Sí, Y en este tema me imagino también tiene diferentes secciones o partes, porque lo veo demasiado amplio, licenciada. sí, de un solo mensaje podríamos pasar hablando 1 hora, 2 horas, pero vamos a tratar de ser concretas, porque yo sí quiero que esta idea de la relación que hay entre los alimentos y las emociones cada día esté más clara en nuestras mentes para que a la hora de llevar a cabo esa acción de alimentarnos sea cada vez más consciente, responsable y placentera. A mí me encanta comer algo que además de ser saludable me fascina. Por ejemplo, ahorita que están de cosecha las anonas, ¿verdad? Acá en mi país, wow, hoy compré una anona rosada, que son mis favoritas. Entonces yo cuando me como esa nona, voy a estar deleitándome con ese color, con ese sabor, con ese privilegio que me da de comer una nona tan fresca, algo natural, ¿verdad? Entonces quiero decirles que los alimentos tienen un vínculo de comunicación muy grande en nosotros, los seres humanos. A veces es para celebrar, es para ser solidario, ¿verdad? Cuando alguien está triste, también nosotros acompañamos. Entonces los alimentos se convierten en eso, en un vínculo de comunicación, en las celebraciones, en un duelo, por ejemplo, en un velorio, ¿verdad? Las personas comen pan, en un cumpleaños comen pasteles, toman gaseosa, comen dulce. Es así, siempre en todas nuestras actividades cotidianas los alimentos están presentes, se convierten en uno de los elementos fundamentales de las relaciones sociales y en muchas ocasiones representan una forma así como de expresar el amor, los sentimientos, ¿verdad? Por eso para el Día del Amor y la Amistad regalamos un corazón y de chocolate, ¿verdad? Porque el chocolate es uno de los alimentos que a nosotras las mujeres principalmente, a la mayoría, nos encanta. Entonces, si alguien nos quiere demostrar su amor, pues nos regala chocolate en forma de corazón, Sí. aún mejor. Bien, entonces, Y esos alimentos muchas veces son tan sofisticados que llevan horas o jornadas de preparación.
pero entre todo siempre exacto. es tan y más sabroso lo natural. Usted nos estaba haciendo sufrir con esa descripción de una nona rosada. Para el que no tiene idea, es un alimento sabrosísimo, como puede ser un mango sazón, un mango que no esté ni Ah, tan verde ni tan maduro. Es algo que deleita, deleita el paladar, pero también la emoción, porque su color y todo le llama a uno la atención, ¿no es verdad, licenciada? sí, es que los alimentos tienen características organolépticas, es decir, que son dadas por los sentidos, el color, el sabor, el aroma, la textura. Yo puedo estar solo imaginándome el alimento y comienzo a salivar, Ujú, porque es parte de el proceso ya de la nutrición, ¿verdad? Como exacto. he compartido en otras ocasiones, la nutrición es un proceso que lleva a cabo 4 etapas: digestión, absorción, metabolización y eliminación. Entonces, cuando yo estoy solo pensando en un alimento, comienzo ya a digerirlo. Mi boca comienza a salivar, porque nuestro cerebro es una máquina perfecta y maravillosa. Aunque nosotros no estemos viendo las cosas, con solo imaginarlo, por eso es importante el poder de los pensamientos en nuestra vida. Pensemos que estamos bien, pensemos que todo está bien, que el tiempo es nuestro y que lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, porque esta realidad que estamos viviendo la podemos ganar en la mente también, no solamente en la práctica en sí, sino que comenzar teniendo pensamientos más saludables. Es cierto, ahora la vida es otra y no sabemos si va a volver a ser algún día igual que antes, pero nosotros sintámonos bien y eso va a influir en nuestra salud física también. Entonces el ser humano es un ser emotivo. El estado emocional de las personas en muchas ocasiones es el que determina, el que va a decidir qué come, cuánto come, a qué horas lo come, ¿verdad? Entonces, esas acciones son las que al final determinan tu estado de salud o enfermedad. Es por eso que seamos personas responsables. No es lo que yo solamente quiero, es lo que yo necesito, es lo que el cuerpo me está gritando que necesita. Por ejemplo, una persona que tiene gastritis no necesita el café, no lo necesita, porque ese café le va a irritar más su mucosa gástrica. Entonces debe ser responsable y cambiar a nivel mental, primero a nivel de aceptación, que el café ya no es parte de su vida y lo puede ir dejando poco a poco, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser bruscamente. Si tiene esa capacidad, que lo haga, pero si no, no. Puedes así como planear, hoy voy a tomar media taza, mañana 2 sorbos, así sucesivamente. Digo esto porque es una de las bebidas que más le encanta a la población y que en muchas ocasiones le daña su salud. Claro, el café tiene propiedades, es una bebida sumamente excitante, estimulante, tiene muchos antioxidantes, pero también hay otros alimentos que los tienen y si a mí me hace daño el café, pues yo lo voy a evitar, ¿verdad? Ujú. Se Este es puede un sustituir. pensamiento exacto, se puede Ujú. sustituir. Sí. Este es un pensamiento que me va a llenar de mucha alegría compartirlo. Ujú. Se dice que es comentado que los niños comen con los ojos, que los jóvenes comen con el estómago y los adultos con la cabeza, pero que todos comemos con el corazón, ese órgano que representa los sentimientos de una persona. Y es lo que estaba anteriormente comentando, ¿verdad? Que el corazón es el órgano que representa el amor. Entonces, cuando nosotros nos alimentemos, tratemos de disfrutar, de amar, de agradecer, de valorar lo que estamos alimentándonos. Ayer le decía a una paciente que tiene dificultad para ganar peso y le pregunté, ¿por qué tú dejaste de comer? Y comenzó a describirme sus razones, pero comenzó a llorar. Inmediatamente yo le hice la pregunta, ella comenzó a sentirse triste. Entonces, hay que saber qué es lo que los alimentos representan para nosotros.
Ujú. pero que conste que no es el alimento en sí, sino que es una emoción que está ahí atrás, y yo le dije eso a eso. Tú tienes que descubrir verdaderamente qué fue lo que te llevó a hacer eso, porque mientras tú no lo descubras, no vas a solucionar este problema. Ha subido 3 libras de peso. ¿Se imaginan el, el, el logro, la alegría que ella siente? Es otra persona, ¿verdad? Claro, Tiene claro. 4 meses de estar conmigo y bajó, subió y ahora subió 3 libras. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, claro. esto es lo que quiero compartir, que esto es una cuestión de saber, identificar qué es lo que verdaderamente los alimentos significan para nosotros. Ujú. Los hábitos que la persona tenga y que sean saludables, eso vale la pena promoverlos y practicarlos, pero los que no son saludables, esos no debemos de seguirlos practicando. Sí, Y hagamos de la vida una experiencia agradable y saludable, porque a este mundo vinimos a ser felices. exacto. Lastimosamente, a Ujú. veces nos complicamos la vida a nosotros. Demos lo mejor de nosotros cada día para que la vida nos retribuya eso también. Ahora bien, Bueno, vamos a... hay que pensar también, licenciada, cuando usted dice de que hay alimentos que hay que promover y otros no, que no, no todos los organismos somos iguales, ¿verdad? Porque a mi esposo le encanta, le fascina y le hace falta el café y no le hace daño. Y en mi caso, que ya lo descubrí que me hace daño, pues yo no puedo. Podría ser que hay otro alimento que al revés, a mí me cae bien y a él no, ¿verdad? Exacto. Es que lo más importante es conocernos a nosotros mismos, Sí, en todos los sentidos, en la parte emocional, en la parte física. O sea, yo tengo que saber cuáles son las cualidades que tengo y cuáles son las que no tengo y que debo de aceptarlas. En este caso, hablando específicamente de los alimentos, hay alimentos que despiertan en mí una reacción muy favorable. Por ejemplo, para mí, esto es muy personal, ¿verdad? Yo soy ovo-lacto pesco vegetariana, es decir, que mi dieta se basa en alimentos como el huevo, como los lácteos, que son de origen animal, que son los que me proveen las proteínas completas, ¿verdad? Pero soy vegetariana, es decir, como todos los vegetales. Ovo, lacto, pesco, vegetariana. Y incluyo también el pescado, pero muy poco, muy poco. Puede ser que al mes una vez. Entonces, esa es mi orientación, es mi decisión personal como yo quiero alimentar. Pero ¿a qué traigo esto mención? Primero para que conozcan el concepto. Ovo, lacto, pesco, vegetariana. Es ujú, una corriente alimenticia. sí. Pero yo, Rina, digo que si las frutas tuviesen todos los nutrientes, yo no sería nada, yo solo sería frutariana. Es decir, yo solo comería frutas, Sí. porque a mí las frutas me fascinan. Son Ujú. mi alimento favorito. Cuando yo como una fruta, yo me deleito, yo me transformo en un estado de plenitud. Cuando falta la fruta por A o B razón, que no es muy común, pero yo pienso en la fruta siempre que me la estoy comiendo. Entonces, eso es personal. Conozcámonos qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo verdaderamente puedo consumir. Y tengamos siempre esa práctica de comer balanceado en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Qué significa comer balanceado? Que yo le voy a dar a mi cuerpo en ese momento proteínas de los productos de origen animal o leguminosas, le voy a dar vitaminas y minerales en las verduras y en las frutas, y le voy a dar carbohidratos en los panes y cereales y en los tubérculos. Y también en algunos pseudo cereales como la quinoa. Eso Ujú. es comer balanceado. Ya ven que no es nada complicado. Bien, entonces vamos a compartir esto que a mí me encanta. Decirles que los alimentos tienen sus características físicas, químicas y organolépticas. Les mencioné hace un momento las organolépticas, que son las dadas por los sentidos. Las físicas son la temperatura, la consistencia,
el fraccionamiento, es las veces que yo voy a comer al día, que eso es muy importante también porque hay personas que por su condición de salud deben de comer más veces. Por Ujú. ejemplo, alguien que tiene gastritis, pero hay personas que no tienen el hábito y es por eso que ocasionó esa gastritis, porque comen 2 veces al día, una vez al día, me dijo un día de esto una paciente. Es una cosa bien compleja esto de alimentarse, ¿verdad? Pero tenemos que saber bien qué es lo que estoy haciendo yo ahorita y qué es lo que debo de hacer y cambiar. Eso es Así lo es. más importante. En otras Y las palabras, Dios todo lo hace características, bien, ¿verdad? Porque exactamente, sí, muy bien eso. alrededor de unas 6 horas después de que hemos comido, el apetito viene. 3 a 6 horas. De De 3 a 6 horas, sí. Ujú, cada 3 a 6 horas debemos de alimentarnos. ¿Para ujú. qué? Para que los niveles de glucosa se mantengan estables en la sangre. Ya. ¿Para qué? Para que cada órgano reciba la calidad y la cantidad de nutrientes que necesita. ¿Para qué? Para que todo funcione en armonía en mi cuerpo. Tomar agua, si es posible, cada hora Ujú. al despertar y luego cada hora, porque después del oxígeno, el elemento más importante para la vida es el agua. Pero la gente pone una y mil razones para no tomar agua. Y yo le doy una y mil razones por las que debe tomar agua. Así es. Entonces vamos a conocernos más, ¿verdad? Y las características químicas son la cantidad de nutrientes que tienen esos alimentos, esa dieta, es decir, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Ujú. Entonces sepamos que si nosotros comemos saludablemente, vamos a estar bien. No hay otra reacción. Esa es la que va a ocurrir. ¿De acuerdo? De acuerdo, Y definitivamente. Yo la escucho y digo, tiene toda la razón. Es absurdo que nosotros nos enfermemos cuando nosotros mismos tenemos la resolución en nuestras manos, ¿verdad? Somos lo que comemos y podemos sanar también exactamente, evitando, organizando nuestra alimentación. ¿sí? Y hacerlo con mucha, así como voluntad, con mucha responsabilidad y con mucho amor. Y con emoción, como Jamás usted nos está diciendo, ¿verdad? Me encanta eso, porque si al mismo tiempo estamos haciendo algo correcto, estamos dándole gloria a Dios en primer lugar, porque cuidar nuestra salud es darle gloria a Dios. Y además de eso, amén. estamos sintiéndonos felices, felices, masticando, compartiendo algo que es saludable. Así es, así Ujú. es. Es que en ningún momento alimentarse debe ser una práctica de tedio, de tristeza, de trabajo. No, preparar nuestros alimentos debe ser un acto de amor a nosotros mismos. Porque yo me amo tanto que me cuido. Yo me Así amo es. tanto que escojo lo mejor para mí. Una frase que yo he escuchado en algunas ocasiones y que la voy a mencionar para que ya nunca más la vuelvan a decir, ¿verdad? Esa es mi invitación. A ver, Yo le ¿cuál es? pregunto, ¿y tú qué comes? Ay, no, yo cualquier cosa, yo no soy complicada. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tú no eres cualquier cosa, tú tienes que comer algo bueno, algo saludable, porque no eres cualquier cosa. Entonces vamos a cambiar ciertas ideas, porque recuerden, todo comienza en los pensamientos y luego Amén. se traslada al corazón, a los Ujú. sentimientos y luego se ejecuta, que son las acciones. Entonces cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Sí. Romanos 12:2. Efectivamente, bien dicho y bien apropiado. Bueno, entonces vamos a hacer unas alimentaciones así muy saludables para los niños, porque desde que son pequeños deben de aprender que comer es un placer y es un deber saberlo hacer. Ujú. Entonces, hay que involucrar a los niños en la preparación de los alimentos, hay que explicarles por qué es que tienen que comer de todo y que todo sea sabroso y todo colorido. ¿Por qué es que los niños a medida van creciendo van cambiando los comportamientos en la dieta?
porque ellos ya no están solo con la mamá, sino que están con los amigos. Y a veces para pertenecer a un grupo tú tienes que cambiar tus prácticas, tus hábitos. Y, pero si nosotros reforzamos y reforzamos los hábitos saludables, ellos los van a tomar ya como parte de. Y luego, cuando ya sos adolescente, ya no vas a tener tanta información que te va a confundir, porque tú tienes muy fundamentados tus hábitos de alimentación. Luego sos adulto, ¿verdad? Ya un adulto tiene más responsabilidades, más compromisos, pero si desde niño fue practicando todo eso, de adolescente, ya de adulto le va a ser más fácil y va a tener su propia personalidad. No va a ser una persona que se va a dejar influir solo porque otros hacen esto, yo también lo voy a hacer. Y luego eres un adulto mayor, donde ya has practicado tanto tiempo tus hábitos saludables que son totalmente inconscientes que se practican, ¿verdad? Entonces vamos a tener muy claro que la educación alimentaria nutricional debe ser desde que estamos en el vientre de nuestra madre, para que desde ahí comencemos a tener una relación saludable con los alimentos. ¿De acuerdo? De acuerdo, definitivamente. Entonces, bueno, y Mm, es importante decirles que la dieta en esas características de consistencia que tiene, las cuales son líquida, pastosa, blanda o corriente, eso va a depender de cómo esté trabajando mi sistema digestivo intestinal. Y es por eso que debemos de tener lo más posible salud digestiva intestinal, porque el 50% de nuestra salud depende de nuestra salud digestiva intestinal. Entonces, conozcamos bien cómo está nuestro organismo ahorita para poder cambiar aquello que necesitamos cambiar. Es importante también mencionarles que hay alimentos que contienen nutrientes que nos ayudan a producir sustancias químicas que nos hacen sentir felices. Y uno de esos alimentos y de uno de esos nutrientes es la vitamina B3 o niacina, que es considerado un antidepresivo natural y que junto con la vitamina B6, que también es otro nutriente importantísimo para nuestra salud, y el triptófano, que es un aminoácido que lo encontramos en los alimentos que tienen proteína, ustedes recuerden aquí que hay que comer frutas y verduras y alimentos de origen animal. Olvídense de todos los nombrecitos que yo mencioné así raros. Pero que todo esto va a favorecer que ustedes produzcan un neurotransmisor importantísimo para estar alegres, para sentirnos bien, que se llama serotonina. Y que ese neurotransmisor nos hace sentir bien y relajados y que va a producir en nosotros una cantidad de emociones y de reacciones que nos hacen sentir bien, felices, contentos, animados. Y esto se produce también cuando nosotros estamos enamorados. ujú. Por eso que estar enamorado es uno de los estados que nos hace sentir mejor y nos hace estar saludables. El amor nos transforma, el amor nos sana, el amor nos libera. Y para estar en ese estado pleno de amor hay que tener también una alimentación saludable, porque muchas personas están deprimidas porque no se alimentan y nadie que no se alimente puede estar saludable, ¿verdad? Entonces los alimentos que son fuentes de todas estas vitaminas y proteínas y aminoácidos, ¿verdad? Que yo les mencioné, les voy a compartir algunos de estos alimentos. Uno de ellos es la levadura de cerveza, el maní, los chocolates, el café, el hígado que es ese órgano tan importante en nuestro cuerpo y que debemos de cuidarlo más y que lastimosamente en la actualidad es común decir tengo hígado graso. El salmón, que es una de las carnes más caras, pero más ricas y saludables, y que cuando siempre tengamos la oportunidad de consumirlo, disfrutémoslo. La carne de pollo, la carne de pavo, el atún, que también es otro pescado, entre muchos otros alimentos, y voy a mencionar uno de los que a mí me encanta y que es súper accesible y que todos los días, si es posible, comámonos uno, y es el guineo. Ujú. El guineo
tiene vitamina D, tiene calcio. Las verduras, las frutas casi no tienen calcio, pero el guineo tiene un poquito, pero tiene. Sí, Las sí. otras frutas casi no tienen. Entonces, tratemos de tener más información de aquellos alimentos que nuestro cuerpo sabemos está necesitando más. Y es por eso que el conocernos a nosotros mismos, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional y por supuesto en la parte espiritual, nos va a ayudar a tener una salud más integral, una salud más completa, una salud plena, porque recordemos el concepto de salud, es el completo bienestar físico, mental, social y espiritual, y no solamente la ausencia de una enfermedad física. Muy bien, muy Ese bien. sería el mensaje más así Sí, importante en esta definitivamente. Me entrevista. encanta, me encanta. Entonces, podríamos, resumir que tenemos nosotros que amarnos. Esa es en esencia, ¿verdad? El querernos es desear lo mejor para nosotros. Yo escuché decir en una ocasión que el Alzheimer era como una diabetes de tercer grado, es decir, como una especie de una diabetes crítica, ¿no? Y que decía esta persona, era un artista, había descubierto de que su madrecita había tenido el Alzheimer regresivamente quitándole el azúcar, por ejemplo. Digamos un caso específico, por decirle algo. Entonces yo que tengo temor porque mi padre murió de Alzheimer y me quiero mucho, dije, tengo que averiguar más sobre esta situación porque yo no quiero padecer de esta enfermedad. Es decir, si yo me amo, yo descubro algo, entonces también me preocupo por investigar. ¿No es cierto, licenciada? Excelente, así es. Y voy a compartir algo acá. Sí. Las enfermedades muchas veces obedecen a lo que nosotros inconscientemente necesitamos y queremos. Entonces, Ujú. ¿qué es el Alzheimer? Es olvidar, Sí. ¿verdad? Es olvidar. Entonces, probablemente en ese estado nosotros estamos mejor porque hemos olvidado aquello que no nos hacía sentir bien. Ujú. Y como usted muy bien lo dijo, amarnos es la medicina. Amarnos es la medicina que nos transforma a nosotros y transforma a las personas que están a nuestro alrededor. Lastimosamente, no hemos aprendido a veces a demostrar nuestro amor. Nosotros a veces hablamos de una forma con las personas que más amamos, Ujú. hablamos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque hay más confianza, porque hay más enojo y lo expresamos. En cambio que con las demás personas no, ¿verdad? Así es. Entonces, tratemos quizás de recordar siempre todo aquello que nos hace sentir bien para no tener después que querer estar inconscientemente, olvidar las cosas para sentirnos bien. Alguien me dijo un día que los locos son las personas más felices. Yo no lo entendí, créame, en el momento no lo entendí. ¿Por qué me estás diciendo eso? Sí. No lo entiendo, le dije yo. Él era médico Sí. y me explicó, porque un loco hace lo que quiere y no le importa lo que los demás crean ni piensen. Y entonces yo cuando vengo hacia mi clínica, siempre en las mañanas va un señor que tiene problemas mentales, ¿verdad? Sí. Ujú. Va caminando ahí por la calle, en contrario, ¿verdad? Él va en contrario. Yo Ujú. siempre lo veo todas las mañanas. Y digo, él es feliz. Así, es lo que siempre recuerdo esa idea que me compartió esta persona, Ujú. porque él no tiene ni idea del daño que se hace por ir caminando en un viaducto, en un lugar tan concurrido de carros, y él va con ropa a veces de mujer, a veces de hombre, o sea, él no le importa nada, él es feliz. A veces nosotros los que tenemos nuestros cinco sentidos sufrimos porque pensamos mucho en las cosas que no tenemos y que queremos, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, Ujú. amarnos a nosotros significa eso, que disfrutemos lo que tenemos, porque lo que no tenemos no lo necesitamos en este momento, por eso no lo tenemos. Es verdad, es Y, verdad. y quizás mi mayor regalo que le quiero dar a usted, que es una persona que aprecio mucho, es que descarte de su mente totalmente. Yo les digo a mis pacientes, cancela, les digo yo, cancela esa idea. Usted hoy va a tomar un papel en blanco
y va Sí. a escribir, y va a tomar una hoja, mejor dicho, y la va a Ujú, doblar, y va a poner esa palabra Alzheimer, y del ujú. otro lado la va a cubrir y la va a borrar, porque usted esa palabra no va a existir en su mente ya. Amén. O sea, hay que trabajar a Hay que nivel trabajar, mental. sí. Y usted Ujú. todo lo contrario, yo tengo una memoria fabulosa, yo tengo una memoria sorprendente, a mí nada se me olvida. Yo trabajo mucho en eso, ¿sabe? Porque yo tengo ya 57 años, o Ujú. sea, no soy una mujer joven, pero yo trabajo a que a mí no se me olvidan las cosas. Y Ah. créame, me funciona. Qué bueno, qué bueno, qué buena idea, qué buena idea. Ojalá nosotros nos volvamos locos de amor, ¿verdad? Y ojalá fuera el amor de Amén. Dios el que nos vuelve locos. Y en realidad un santo también es feliz. Es una de las características. Dicen que un santo triste es un triste santo, ¿no? No existe un santo que sea triste. Exacto, Ah, así es que hablando de exacto. la locura, ojalá nos dé esa locura. Exacto, la locura de estar enamorados de Dios cada día Sí, más y más. así es de la Hay una vida. alabanza muy linda, me enamoré de Jesús, me encanta escucharla. Ah, qué bueno, qué bueno. Y hablando de Sí, Jesús, yo quisiera que, como en otra ocasión, cuando usted ya haya cerrado pues esta enseñanza que nos quiere dar en esta ocasión, nos ayude con una oración, porque siempre es bueno, y en el caso, conociéndola a usted que es muy espiritual, saber que la razón nos explica algo, pero para que nuestra voluntad sea efectiva, pues necesitamos también la ayuda de Dios, ¿verdad? amén. ¿Le Así parece? es. Hacemos una oración para... Estoy más que complacida de hacerlo. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener. Este día para mí es muy especial, Señor, porque tú sabes que me mandaste a este mundo a servir y a servir en una de las profesiones que ha sido en mi vida pues un desafío, comenzando por mis padres y Así es. yo en estos 33 años que tengo de ejercer, estoy tan agradecida, Señor, porque soy lo que soy gracias a ti. Nadie en este mundo me ama como tú, Señor. Nadie me ha demostrado que siempre ha estado conmigo como tú. Este mismo programa, Señor, es una bendición para mí. ¿Por qué puedo llegar a tantas personas que lo están escuchando? Y que sé, Señor, que aunque nunca en la vida vayan a conversar conmigo, este mensaje les ha llegado y les puede ayudar a mejorar su alimentación y su salud, a conocerte más a ti, Señor, que eres nuestro Padre, nuestro gran amor. Y te doy gracias, Señor, porque has querido que este día que para mí es tan importante, como es celebrar lo que yo soy, me hayas permitido compartir este tema. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande y porque nos amas, no porque nosotros lo merezcamos, sino que porque tú nos has creado. Sabes, Señor, que somos tus hijos, que te amamos siempre y que queremos, Señor, merecer tu amor. Amén. Amén, amén. Nos ha hecho realmente sacar las lágrimas, licenciada, y es que, ¿quién iba a decirnos que justamente esta grabación tuvimos la oportunidad de hacerla cuando en El Salvador se celebra el Día del Nutricionista y ha tocado las cuerdas más íntimas de su corazón en la vocación que Dios le asignó? Esto significa que usted es de verdad en su profesión realizada porque está ejerciendo la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado en la vocación y cuando la descubrimos, la acertamos, somos felices. Y es lo que usted dice, a pesar de tantos desafíos, usted es lo que es, gracias a Dios. ¿Qué más podemos pedir en este momento que nos ha hecho reaccionar y sentir que es Dios mismo que nos ha hablado por medio de usted? Dios la bendiga. Amén. Gracias. Un placer siempre.
servirles y compartir con ustedes el gusto que tengo de hablar sobre nutrición. Ojalá seamos nosotros buenos receptores y alumnos prácticos, que no solamente nos quedemos con aprender, sino que vayamos a ejercer ese amor hacia nosotros mismos, porque es la mejor manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Muchas gracias, licenciada. Si no nos amamos a nosotros mismos, menos vamos a amar al prójimo y menos a Dios, ¿verdad? Definitivamente. Así. Que Dios le bendiga. Mucho gusto. Gracias. Amén. Gracias. Igualmente, un placer servirle siempre. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Hasta pronto. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados. Si usted desea conocer o saber más sobre la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón, sobre los temas desarrollados en radio y televisión sobre nutrición, los encuentra por medio de su página web clianut.com, Clínica de Asistencia Nutricional. CLIANUT, Clianut. O también puede encontrarla como nutricionista en el Directorio Médico de El Salvador. Para llamadas internacionales fuera de El Salvador, a través de su WhatsApp, área 503, número 78 20 54 36. 78 20 54 36. O por medio de sus correos electrónicos, rinaparada@yahoo.com o clianut@yahoo.com. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la naturaleza es tan atractiva y estimulante? El color de las flores, el sabor de las frutas, los aromas de los alimentos, la belleza del firmamento. ¿Será porque tenemos un Dios creador que no es nada aburrido y que se emociona en hacer las cosas bien? Averigüémoslo. Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. El valor emocional de los alimentos, según la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. Exactamente el día en que se celebra el Día del Nutricionista en El Salvador, nos sentamos a conversar con la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón para hablar sobre este hermoso tema, el valor emocional de los alimentos. No fue ninguna coincidencia el hecho de que esto impulsara que la enseñanza fuese tan real y creativa, porque ella, al celebrar su día, está convencida que su vocación no fue seleccionada con pretensiones lucrativas, sino con el deseo de enseñar con claridad y convicción la importancia de una buena nutrición. Yo te puedo sugerir que no te pierdas esta revelación y conversación, y sobre todo la oración, que como a mí quizá te conmueva, y que no solo te servirá a ti, sino que también a los que tanto amas. Escúchala y compártela, porque nos quedará muy claro que la alimentación es una responsabilidad de la que tenemos que rendir cuentas. Sin más detalles, vayamos directamente a conversar con nuestra experta nutricionista, licenciada Rina Elizabeth, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Licenciada, feliz Día del Nutricionista. ¿Cómo está? Feliz, radiante de alegría por este privilegio que me da el Señor de compartir con ustedes uno de los temas que más me apasiona, que es hablar de los alimentos. Y en este caso,
de las emociones. Sí, en la vez anterior tuvimos la oportunidad de que usted nos explicara cómo es posible Exacto. que nosotros seamos afectados precisamente de acuerdo a cómo vamos a convivir con nuestras emociones. Pues démosle continuidad prácticamente a esto que no acaba, licenciada. Sí, este es un tema vigente, es un tema siempre oportuno, hablar de los alimentos y por qué es que nos alimentamos como nos alimentamos, cuál es la razón, cuál es el sentido que nosotros le damos a esa práctica cotidiana de alimentarnos. Entonces, hoy vamos a tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas para que ustedes tengan cada vez más conciencia de por qué es que se están alimentando, cómo se están alimentando y cuál es en realidad el estado de salud que quieren tener. Y por qué es que a veces no hay esa relación verdadera entre lo que quiero y lo que hago. Efectivamente. Y es que al final de cuentas, nosotros somos lo que comemos. Y aunque no Exacto. querramos, todo está afectado por la alimentación. Últimamente con esto del coronavirus, con esto del cáncer, de las diabetes que se han vuelto muy comunes, especialmente entre nosotros los hispanos, al final de cuentas los médicos hacen cosas extraordinarias, pero terminan insistiendo que la alimentación debe de ser verdaderamente estricta en cuanto a la condición de cada organismo. Gracias, licenciada, por ayudarnos, porque definitivamente o comemos bien o no estamos bien. Exactamente. Bueno, vamos a iniciar recordando que la práctica de la alimentación debería ser única y exclusivamente para satisfacer esas necesidades fisiológicas, es decir, lo que yo necesito día a día para funcionar adecuadamente, para que mi cerebro lleve a cabo todo ese montón de tareas que él tiene que hacer diariamente. Entonces yo debo darle la calidad y la cantidad adecuada de alimentos que le proporcionen los nutrientes que verdaderamente necesita ese organismo. Pero lastimosamente eso a veces no ocurre. ¿Por qué? Porque la persona en muchas ocasiones está sumergida en un montón de reacciones, de ideas. Entonces los alimentos se comportan como un bastón sentimental muchas veces, no es lo que yo hago porque yo debo hacer, sino que porque yo me siento mejor haciéndolo así. Entonces nosotros debemos de tener muy claro que alimentarse es un acto de responsabilidad personal, donde yo voy a tener toda esa información que me va a permitir hacerlo bien. Y es por eso la importancia de la educación alimentaria y nutricional. Entre más educados estemos en nutrición, más responsables vamos a ser con nuestros actos de alimentación. Y hoy es el Día del Nutricionista y yo no puedo dejar de decir que me siento feliz y dichosa de ser una nutricionista. Y qué privilegio más grande compartir con ustedes este tema, el Día del Nutricionista. Así es que también vamos a darle esa importancia que tiene la labor de nosotras, las y los nutricionistas, que es educar. Entonces, vamos a tratar a partir de hoy de tener más una alimentación verdaderamente enfocada a que me dé vida, a que con esta pandemia yo sea una persona responsable no solamente de lavarme las manos, sino de llevarme a mi boca alimentos que verdaderamente me den salud, porque la salud comienza con lo que yo pienso y hago en relación a mis alimentos. Wow, qué interesante, interesantísimo. Definitivamente esto nos conlleva a pensar, cuando usted dice que es nuestra responsabilidad, a que no podemos estar echándole la culpa al ambiente, a la herencia, a la cultura. Nosotros tenemos que ser responsables de cómo asimilamos lo que comemos y esto pues es lo que usted nos está tratando de enseñar.
Gracias, gracias. Sí, Y en este tema me imagino también tiene diferentes secciones o partes, porque lo veo demasiado amplio, licenciada. sí, de un solo mensaje podríamos pasar hablando 1 hora, 2 horas, pero vamos a tratar de ser concretas, porque yo sí quiero que esta idea de la relación que hay entre los alimentos y las emociones cada día esté más clara en nuestras mentes para que a la hora de llevar a cabo esa acción de alimentarnos sea cada vez más consciente, responsable y placentera. A mí me encanta comer algo que además de ser saludable me fascina. Por ejemplo, ahorita que están de cosecha las anonas, ¿verdad? Acá en mi país. Wow, hoy compré una anona rosada, que son mis favoritas. Entonces yo cuando me como esa nona, voy a estar deleitándome con ese color, con ese sabor, con ese privilegio que me da de comer una nona tan fresca, algo natural, ¿verdad? Entonces quiero decirles que los alimentos tienen un vínculo de comunicación muy grande en nosotros, los seres humanos. A veces es para celebrar, es para ser solidario, ¿verdad? Cuando alguien está triste, también nosotros acompañamos. Entonces los alimentos se convierten en eso, en un vínculo de comunicación, en las celebraciones, en un duelo, por ejemplo, en un velorio, ¿verdad? Las personas comen pan, en un cumpleaños comen pasteles, toman gaseosa, comen dulce. Es así, siempre en todas nuestras actividades cotidianas los alimentos están presentes, se convierten en uno de los elementos fundamentales de las relaciones sociales y en muchas ocasiones representan una forma así como de expresar el amor, los sentimientos, ¿verdad? Por eso para el Día del Amor y la Amistad regalamos un corazón y de chocolate, ¿verdad? Porque el chocolate es uno de los alimentos que a nosotras las mujeres principalmente, a la mayoría, nos encanta. Entonces, si alguien nos quiere demostrar su amor, pues nos regala chocolate en forma de corazón, Sí. aún mejor. Bien, entonces, Y esos alimentos muchas veces son tan sofisticados que llevan horas o jornadas de preparación, pero entre todo siempre exacto. es tan y más sabroso lo natural. Usted nos estaba haciendo sufrir con esa descripción de una nona rosada. Para el que no tiene idea, es un alimento sabrosísimo, como puede ser un mango sazón, un mango que no esté ni Ah, tan verde ni tan maduro. Es algo que deleita, deleita el paladar, pero también la emoción, porque su color y todo le llama a uno la atención, ¿no es verdad, licenciada? sí, es que los alimentos tienen características organolépticas, es decir, que son dadas por los sentidos, el color, el sabor, el aroma, la textura. Yo puedo estar solo imaginándome el alimento y comienzo a salivar, Ujú, porque es parte de el proceso ya de la nutrición, ¿verdad? Como exacto. he compartido en otras ocasiones, la nutrición es un proceso que lleva a cabo 4 etapas: digestión, absorción, metabolización y eliminación. Entonces, cuando yo estoy solo pensando en un alimento, comienzo ya a digerirlo. Mi boca comienza a salivar, porque nuestro cerebro es una máquina perfecta y maravillosa. Aunque nosotros no estemos viendo las cosas, con solo imaginarlo, por eso es importante el poder de los pensamientos en nuestra vida. Pensemos que estamos bien, pensemos que todo está bien, que el tiempo es nuestro y que lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, porque esta realidad que estamos viviendo la podemos ganar en la mente también, no solamente en la práctica en sí, sino que comenzar teniendo pensamientos más saludables. Es cierto, ahora la vida es otra y no sabemos si va a volver a ser algún día igual que antes, pero nosotros sintámonos bien y eso va a influir en nuestra salud física también. Entonces el ser humano es un ser emotivo. El estado emocional de las personas en muchas ocasiones es el que determina, el que va a decidir qué come, cuánto come, a qué horas lo come, ¿verdad? Entonces, esas acciones son las que al final determinan tu estado de salud.
o enfermedad. Es por eso que seamos personas responsables. No es lo que yo solamente quiero, es lo que yo necesito. Es lo que el cuerpo me está gritando que necesita. Por ejemplo, una persona que tiene gastritis no necesita el café, no lo necesita, porque ese café le va a irritar más su mucosa gástrica. Entonces debe ser responsable y cambiar a nivel mental, primero a nivel de aceptación, que el café ya no es parte de su vida. Y lo puede ir dejando poco a poco, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser bruscamente. Si tiene esa capacidad, que lo haga, pero si no, no. Puedes así como planear, hoy voy a tomar media taza, mañana 2 sorbos, así sucesivamente. Digo esto porque es una de las bebidas que más le encanta a la población y que en muchas ocasiones le daña su salud. Claro, el café tiene propiedades, es una bebida sumamente excitante, estimulante, tiene muchos antioxidantes, pero también hay otros alimentos que los tienen y si a mí me hace daño el café, pues yo lo voy a evitar, ¿verdad? Se Este es puede un sustituir. pensamiento exacto, se puede Ujú, sustituir. sí. Este es un pensamiento que me va a llenar de mucha alegría compartirlo. Ujú. Se dice que es comentado que los niños comen con los ojos, que los jóvenes comen con el estómago y los adultos con la cabeza, pero que todos comemos con el corazón, ese órgano que representa los sentimientos de una persona. Y es lo que estaba anteriormente comentando, ¿verdad? Que el corazón es el órgano que representa el amor. Entonces, cuando nosotros nos alimentemos, tratemos de disfrutar, de amar, de agradecer, de valorar lo que estamos alimentándonos. Ayer le decía a una paciente que tiene dificultad para ganar peso y le pregunté, ¿por qué tú dejaste de comer? Y comenzó a describirme sus razones, pero comenzó a llorar. Inmediatamente yo le hice la pregunta, ella comenzó a sentirse triste. Entonces, hay que saber qué es lo que los alimentos representan para nosotros, Ujú. pero que conste que no es el alimento en sí, sino que es una emoción que está ahí atrás y yo le dije eso a ella. Tú tienes que descubrir verdaderamente qué fue lo que te llevó a hacer eso, porque mientras tú no lo descubras, no vas a solucionar este problema. Ha subido 3 libras de peso. ¿Se imaginan el, el, el logro, la alegría que ella siente? Es otra persona, ¿verdad? Claro, Tiene claro. 4 meses de estar conmigo y bajó, subió y ahora subió 3 libras. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, claro. esto es lo que quiero compartir, que esto es una cuestión de saber, identificar qué es lo que verdaderamente los alimentos significan para nosotros. Ujú. Los hábitos que la persona tenga y que sean saludables, eso vale la pena promoverlos y practicarlos, pero los que no son saludables, esos no debemos de seguirlos practicando. Sí, Y hagamos de la vida una experiencia agradable y saludable, porque a este mundo vinimos a ser felices. exacto. Lastimosamente, a Ujú. veces nos complicamos la vida a nosotros. Demos lo mejor de nosotros cada día para que la vida nos retribuya eso también. Ahora bien, Bueno, vamos a... hay que pensar también, licenciada, cuando usted dice de que hay alimentos que hay que promover y otros no, que no todos los organismos somos iguales, ¿verdad? Porque a mi esposo le encanta, le fascina y le hace falta el café y no le hace daño. Y en mi caso, que ya lo descubrí que me hace daño, pues yo no puedo. Podría ser que hay otro alimento que al revés, a mí me cae bien y a él no, ¿verdad? Exacto. Es que lo más importante es conocernos a nosotros mismos Sí, en todos los sentidos, en la parte emocional, en la parte física. O sea, yo tengo que saber cuáles son las cualidades que tengo y cuáles son las que no tengo y que debo de aceptarlas. En este caso, hablando específicamente de los alimentos, hay alimentos que despiertan en mí una reacción muy favorable. Por ejemplo, para mí, esto es muy personal, ¿verdad? Yo soy ovo-lacto pesco vegetariana, es decir, que mi dieta se basa en alimentos como el huevo,
como los lácteos, que son de origen animal, que son los que me proveen las proteínas completas, ¿verdad? Pero soy vegetariana, es decir, como todos los vegetales. Ovo, lacto, pesco, vegetariana. Y incluye también el pescado, pero muy poco, muy poco. Puede ser que al mes una vez. Entonces, esa es mi orientación, es mi decisión personal como yo quiero alimentar. Pero ¿a qué traigo esto mención? Primero para que conozcan el concepto. Ovo, lacto, pesco, vegetariana. Es una corriente alimenticia. Sí. Pero yo, Rina, digo que si las frutas tuviesen todos los nutrientes, yo no sería nada, yo solo sería frutariana. Es decir, yo solo comería frutas, sí. Porque a mí las frutas me fascinan. Son mi alimento favorito. Cuando yo como una fruta, yo me deleito, yo me transformo en un estado de plenitud. Cuando falta la fruta por A o B razón, que no es muy común, pero yo pienso en la fruta siempre que me la estoy comiendo. Entonces, eso es personal. Conozcámonos qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo verdaderamente puedo consumir. Y tengamos siempre esa práctica de comer balanceado en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Qué significa comer balanceado? Que yo le voy a dar a mi cuerpo en ese momento proteínas de los productos de origen animal o leguminosas, le voy a dar vitaminas y minerales en las verduras y en las frutas, y le voy a dar carbohidratos en los panes y cereales y en los tubérculos. Y también en algunos pseudo cereales como la quinoa. Eso es comer balanceado. Ya ven que no es nada complicado. Bien, entonces vamos a compartir esto que a mí me encanta. Decirles que los alimentos tienen sus características físicas, químicas y organolépticas. Les mencioné hace un momento las organolépticas, que son las dadas por los sentidos. Las físicas son la temperatura, la consistencia, es el fraccionamiento, es las veces que yo voy a comer al día, que eso es muy importante también porque hay personas que por su condición de salud deben de comer más veces. Por ejemplo, alguien que tiene gastritis, pero hay personas que no tienen el hábito y es por eso que ocasionó esa gastritis, porque comen 2 veces al día. Una vez al día, me dijo un día de esto una paciente. Es una cosa bien compleja esto de alimentarse, ¿verdad? Pero tenemos que saber bien qué es lo que estoy haciendo yo ahorita y qué es lo que debo de hacer y cambiar. Eso es lo más importante. En otras palabras, Dios todo lo hace bien, ¿verdad? Exactamente. Porque, sí, muy bien eso. Alrededor de unas 6 horas después de que hemos comido, el apetito viene. 3 a 6 horas. De 3 a 6 horas. Cada 3 a 6 horas, cada 3 a 6 horas debemos de alimentarnos. ¿Para qué? Para que los niveles de glucosa se mantengan estables en la sangre. Yeah. ¿Para qué? Para que cada órgano reciba la calidad y la cantidad de nutrientes que necesita. ¿Para qué? Para que todo funcione en armonía en mi cuerpo. Tomar agua, si es posible, cada hora. Al despertar y luego cada hora, porque después del oxígeno, el elemento más importante para la vida es el agua. Pero la gente pone 1 y 1000 razones para no tomar agua. Y yo le doy 1 y 1000 razones por las que debe tomar agua. Así es. Entonces vamos a conocernos más, ¿verdad? Y las características químicas son la cantidad de nutrientes que tienen esos alimentos, esa dieta. Es decir, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Entonces sepamos que si nosotros comemos saludablemente, vamos a estar bien. No hay otra reacción. Esa es la que va a ocurrir. ¿De acuerdo? De acuerdo, definitivamente. Yo la escucho y digo, tiene toda la razón.
Es absurdo que nosotros nos enfermemos cuando nosotros mismos tenemos la resolución en nuestras manos, ¿verdad? Somos lo que comemos y podemos sanar también Exactamente, evitando, organizando nuestra alimentación. ¿sí? Y hacerlo con mucha, así como voluntad, con mucha responsabilidad y con mucho amor. Y con emoción, como Jamás usted nos de, está diciendo, ¿verdad? Me encanta eso, porque si al mismo tiempo estamos haciendo algo correcto, estamos dándole gloria a Dios en primer lugar, porque cuidar nuestra salud es darle gloria a Dios. Y además de eso, amén, estamos sintiéndonos felices, felices masticando, compartiendo algo que es saludable. así es, así Ujú. es. Es que en ningún momento alimentarse debe ser una práctica de tedio, de tristeza, de trabajo. No, preparar nuestros alimentos debe ser un acto de amor a nosotros mismos. Porque yo me amo tanto que me cuido. Yo me Así amo es. tanto que escojo lo mejor para mí. Una frase que yo he escuchado en algunas ocasiones y que la voy a mencionar para que ya nunca más la vuelvan a decir, ¿verdad? Esa es mi invitación. A ver, Yo le ¿cuál es? pregunto, ¿y tú qué comes? Ay, no, yo cualquier cosa, yo no soy complicada. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tú no eres cualquier cosa. Tú tienes que comer algo bueno, algo saludable, porque no eres cualquier cosa. Entonces vamos a cambiar ciertas ideas, porque recuerden, todo comienza en los pensamientos y luego Amén. se traslada al corazón, a los Ujú. sentimientos y luego se ejecuta, que son las acciones. Entonces cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Así. Romanos 12:2. Efectivamente, bien dicho y bien apropiado. Bueno, entonces vamos a hacer unas alimentaciones así muy saludables para los niños, porque desde que son pequeños deben de aprender que comer es un placer y es un deber saberlo hacer. Ujú. Entonces, hay que involucrar a los niños en la preparación de los alimentos, hay que explicarles por qué es que tienen que comer de todo y que todo sea sabroso y todo colorido. ¿Por qué es que los niños a medida van creciendo, van cambiando los comportamientos en la dieta? Porque ellos ya no están solo con la mamá, sino que están con los amigos. Y a veces para pertenecer a un grupo tú tienes que cambiar tus prácticas, tus hábitos. Y pero si nosotros reforzamos y reforzamos los hábitos saludables, ellos los van a tomar ya como parte de. Y luego, cuando ya sos adolescente, ya no vas a tener tanta información que te va a confundir, porque tú tienes muy fundamentados tus hábitos de alimentación. Luego sos adulto, ¿verdad? Ya un adulto tiene más responsabilidades, más compromisos, pero si desde niño fue practicando todo eso, de adolescente, ya de adulto le va a ser más fácil y va a tener su propia personalidad. No va a ser una persona que se va a dejar influir solo porque otros hacen esto, yo también lo voy a hacer. Y luego eres un adulto mayor, donde ya has practicado tanto tiempo tus hábitos saludables que son totalmente inconscientes que se practican, ¿verdad? Entonces vamos a tener muy claro que la educación alimentaria nutricional debe ser desde que estamos en el vientre de nuestra madre, para que desde ahí comencemos a tener una relación saludable con los alimentos. ¿De acuerdo? De acuerdo, definitivamente. Entonces, bueno, y Mm. es importante decirles que la dieta en esas características de consistencia que tiene, las cuales son líquida, pastosa, blanda o corriente, eso va a depender de cómo esté trabajando mi sistema digestivo intestinal. Y es por eso que debemos de tener lo más posible salud digestiva intestinal, porque el 50% de nuestra salud depende de nuestra salud digestiva intestinal. Entonces, conozcamos bien cómo está nuestro organismo ahorita para poder cambiar aquello que necesitamos cambiar. Es importante también mencionarles que hay alimentos que contienen nutrientes que nos ayudan a producir sustancias químicas que nos hacen sentir felices. Y uno de esos alimentos y de uno de esos nutrientes es la vitamina B3 o niacina.
que es considerado un antidepresivo natural y que junto con la vitamina B6, que también es otro nutriente importantísimo para nuestra salud, y el triptófano, que es un aminoácido que lo encontramos en los alimentos que tienen proteína, ustedes recuerden aquí que hay que comer frutas y verduras y alimentos de origen animal. Olvídense de todos los nombrecitos que yo mencioné así raros. Pero que todo esto va a favorecer que ustedes produzcan un neurotransmisor importantísimo para estar alegres, para sentirnos bien, que se llama serotonina. Y que ese neurotransmisor nos hace sentir bien y relajados y que va a producir en nosotros una cantidad de emociones y de reacciones que nos hacen sentir bien, felices, contentos, animados. Y esto se produce también cuando nosotros estamos enamorados. Por eso que estar enamorado es uno de los estados que nos hace sentir mejor y nos hace estar saludables. El amor nos transforma, el amor nos sana, el amor nos libera. Y para estar en ese estado pleno de amor hay que tener también una alimentación saludable, porque muchas personas están deprimidas porque no se alimentan y nadie que no se alimenta puede estar saludable, ¿verdad? Entonces los alimentos que son fuentes de todas estas vitaminas y proteínas y aminoácidos, ¿verdad? Que yo les mencioné, les voy a compartir algunos de estos alimentos. Uno de ellos es la levadura de cerveza, el maní, los chocolates, el café, el hígado. El hígado, que es ese órgano tan importante en nuestro cuerpo y que debemos de cuidarlo más y que lastimosamente en la actualidad es común decir tengo hígado graso. El salmón, que es una de las carnes más caras, pero más ricas y saludables, y que cuando siempre tengamos la oportunidad de consumirlo, disfrutémoslo. La carne de pollo, la carne de pavo, el atún, que también es otro pescado, entre muchos otros alimentos, y voy a mencionar uno de los que a mí me encanta y que es súper accesible y que todos los días, si es posible, comámonos uno, y es el guineo. El guineo tiene vitamina B, tiene calcio. Las verduras, las frutas casi no tienen calcio, pero el guineo tiene un poquito, pero tiene. Sí, Las sí. otras frutas casi no tienen. Entonces, tratemos de tener más información de aquellos alimentos que nuestro cuerpo sabemos está necesitando más. Y es por eso que el conocernos a nosotros mismos, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional y por supuesto en la parte espiritual, nos va a ayudar a tener una salud más integral, una salud más completa, una salud plena, porque recordemos el concepto de salud, es el completo bienestar físico, mental, social y espiritual, y no solamente la ausencia de una enfermedad física. Muy bien, muy Ese bien. sería el mensaje más así Sí, importante en esta definitivamente. Me entrevista. encanta, me encanta. Entonces, podríamos, resumir que tenemos nosotros que amarnos. Esa es en esencia, ¿verdad? El querernos es desear lo mejor para nosotros. Yo escuché decir en una ocasión que el Alzheimer era como una diabetes de tercer grado, es decir, como una especie de una diabetes crítica, ¿no? Y que decía esta persona, era un artista, había descubierto de que su madrecita había tenido el Alzheimer regresivamente quitándole el azúcar, por ejemplo. Digamos un caso específico, por decirle algo. Entonces yo que tengo temor porque mi padre murió de Alzheimer y me quiero mucho, dije, tengo que averiguar más sobre esta situación porque yo no quiero padecer de esta enfermedad. Es decir, si yo me amo, yo descubro algo, entonces también me preocupo por investigar. ¿No es cierto, licenciada? Excelente, así es. Y voy a compartir algo acá. Sí. Las enfermedades muchas veces obedecen a lo que nosotros inconscientemente necesitamos y queremos. Entonces, Ujú. ¿qué es el Alzheimer? Es olvidar, Sí. ¿verdad? Es olvidar. Entonces, probablemente en ese estado
nosotros estamos mejor porque hemos olvidado aquello que no nos hacía sentir bien. Ujú. Y como usted muy bien lo dijo, amarnos es la medicina. Amarnos es la medicina que nos transforma a nosotros y transforma a las personas que están a nuestro alrededor. Lastimosamente, no hemos aprendido a veces a demostrar nuestro amor. Nosotros a veces hablamos de una forma con las personas que más amamos, Ujú. hablamos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque hay más confianza, porque hay más enojo y lo expresamos. En cambio que con las demás personas no, ¿verdad? Así es. Entonces, tratemos quizás de recordar siempre todo aquello que nos hace sentir bien para no tener después que querer estar inconscientemente, olvidar las cosas para sentirnos bien. Alguien me dijo un día que los locos son las personas más felices. Yo no lo entendí, créame, en el momento no lo entendí. ¿Por qué me estás diciendo eso? No, Sí, no lo entiendo, le dije yo. Él era médico sí. y me explicó, porque un loco hace lo que quiere y no le importa lo que los demás crean ni piensen. Y entonces yo cuando vengo hacia mi clínica, siempre en las mañanas va un señor que tiene problemas mentales, ¿verdad? Sí. Ujú. Va caminando ahí por la calle, en contrario, ¿verdad? Él va en contrario. Yo Ujú. siempre lo veo todas las mañanas y digo, él es feliz. Así, es lo que siempre recuerdo esa idea que me compartió esta persona, Ujú. porque él no tiene ni idea del daño que se hace por ir caminando en un viaducto, en un lugar tan concurrido de carro, y él va con ropa a veces de mujer, a veces de hombre, o sea, él no le importa nada, él es feliz. A veces nosotros los que tenemos nuestros cinco sentidos sufrimos porque pensamos mucho en las cosas que no tenemos y que queremos, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, Ujú. amarnos a nosotros significa eso, que disfrutemos lo que tenemos, porque lo que no tenemos no lo necesitamos en este momento, por eso no lo tenemos. Es verdad, es Y, verdad. y quizás mi mayor regalo que le quiero dar a usted, que es una persona que aprecio mucho, es que descarte de su mente totalmente. Yo les digo a mis pacientes, cancela, les digo yo, cancela esa idea. Usted hoy va a tomar un papel en blanco y va Sí. a escribir, y va a tomar una hoja, mejor dicho, y la va a Ujú. doblar, y va a poner esa palabra Alzheimer, y del Ujú. otro lado la va a cubrir y la va a borrar, porque usted esa palabra no va a existir en su mente ya. Amén. O sea, hay que trabajar a Hay que nivel trabajar, mental. sí. Y usted Ujú. todo lo contrario, yo tengo una memoria fabulosa, yo tengo una memoria sorprendente, a mí nada se me olvida. Yo trabajo mucho en eso, ¿sabe? Porque yo tengo ya 57 años, o Ujú. sea, no soy una mujer joven, pero yo trabajo a que a mí no se me olvidan las cosas. Y Ah. créanme, me funciona. Qué bueno, qué bueno, qué buena idea, qué buena idea. Ojalá nosotros nos volvamos locos de amor, ¿verdad? Y ojalá fuera el amor de Amén. Dios el que nos vuelve locos. Y en realidad un santo también es feliz. Es una de las características. Dicen que un santo triste es un triste santo, ¿no? No existe un santo que sea triste. Exacto, Ah, así es que hablando de exacto, la locura, ojalá nos dé esa locura. exacto. La locura de estar enamorados de Dios cada día Sí, más y más. así es de la Hay una vida. alabanza muy linda, me enamoré de Jesús. Me encanta escucharla. Ah, qué bueno, qué bueno. Y hablando de Sí, Jesús, yo quisiera que, como en otra ocasión, cuando usted ya haya cerrado pues esta enseñanza que nos quiere dar en esta ocasión, nos ayude con una oración, porque siempre es bueno, y en el caso, conociéndola a usted que es muy espiritual, saber que la razón nos explica algo, pero para que nuestra voluntad sea efectiva, pues necesitamos también la ayuda de Dios, ¿verdad? amén. ¿Le Así parece? es. Hacemos una oración para... Estoy más que complacida de hacerlo. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener. Este día para mí es muy especial, Señor, porque tú sabes que me mandaste a este mundo a servir y a servir en una de las profesiones que ha sido en mi vida pues un desafío, comenzando por mis padres
Gracias. Y yo, en estos 33 años que tengo de ejercer, estoy tan agradecida, Señor, porque soy lo que soy gracias a ti. Nadie en este mundo me ama como tú, Señor. Nadie me ha demostrado que siempre ha estado conmigo como tú. Este mismo programa, Señor, es una bendición para mí, porque puedo llegar a tantas personas que lo están escuchando. Y que sé, Señor, que aunque nunca en la vida vayan a conversar conmigo, este mensaje les ha llegado y les puede ayudar a mejorar su alimentación y su salud, a conocerte más a ti, Señor, que eres nuestro Padre, nuestro gran amor. Y te doy gracias, Señor, porque has querido que este día, que para mí es tan importante como es celebrar lo que yo soy, me hayas permitido compartir este tema. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande y porque nos amas, no porque nosotros lo merezcamos, sino que porque tú nos has creado. Sabes, Señor, que somos tus hijos, que te amamos siempre y que queremos, Señor, merecer tu amor. Amén. Amén, amén. Nos ha hecho realmente sacar las lágrimas, licenciada, y es que, ¿quién iba a decirnos que justamente esta grabación tuvimos la oportunidad de hacerla cuando en El Salvador se celebra el Día del Nutricionista y ha tocado las cuerdas más íntimas de su corazón en la vocación que Dios le asignó? Esto significa que usted es de verdad en su profesión realizada, porque está ejerciendo la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado en la vocación y cuando la descubrimos, la acertamos, somos felices. Y es lo que usted dice, a pesar de tantos desafíos, usted es lo que es, gracias a Dios. ¿Qué más podemos pedir en este momento que nos ha hecho reaccionar y sentir que es Dios mismo que nos ha hablado por medio de usted? Dios la bendiga. Amén, gracias. Un placer siempre servirles y compartir con ustedes el gusto que tengo de hablar sobre nutrición. Ojalá seamos nosotros buenos receptores y alumnos prácticos, que no solamente nos quedemos con aprender, sino que vayamos a ejercer ese amor hacia nosotros mismos, porque es la mejor manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Muchas gracias, licenciada. Si no nos amamos a nosotros mismos, menos vamos a amar al prójimo y menos a Dios, ¿verdad? Definitivamente. Así. Que Dios le bendiga. Mucho gusto. Gracias. Amén. Gracias. Igualmente, un placer servirle siempre. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Hasta pronto. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados. Si usted desea conocer o saber más sobre la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón, sobre los temas desarrollados en radio y televisión sobre nutrición, los encuentra por medio de su página web clianut.com, Clínica de Asistencia Nutricional. CLIANUT, Clianut. O también puede encontrarla como nutricionista en el Directorio Médico de El Salvador. Para llamadas internacionales fuera de El Salvador, a través de su WhatsApp, área 503, número 78 20 54 36. 78 20 54 36. O por medio de sus correos electrónicos, rinaparada@yahoo.com o clianut@yahoo.com. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la naturaleza es tan atractiva y estimulante?
El color de las flores, el sabor de las frutas, los aromas de los alimentos, la belleza del firmamento. ¿Será porque tenemos un Dios creador que no es nada aburrido y que se emociona en hacer las cosas bien? Averigüémoslo. Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. El valor emocional de los alimentos, según la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. Exactamente el día en que se celebra el Día del Nutricionista en El Salvador, nos sentamos a conversar con la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón para hablar sobre este hermoso tema, el valor emocional de los alimentos. No fue ninguna coincidencia el hecho de que esto impulsara que la enseñanza fuese tan real y creativa, porque ella, al celebrar su día, está convencida que su vocación no fue seleccionada con pretensiones lucrativas, sino con el deseo de enseñar con claridad y convicción la importancia de una buena nutrición. Yo te puedo sugerir que no te pierdas esta revelación y conversación, y sobre todo la oración, que como a mí quizá te conmueva, y que no solo te servirá a ti, sino que también a los que tanto amas. Escúchala y compártela, porque nos quedará muy claro que la alimentación es una responsabilidad de la que tenemos que rendir cuentas. Sin más detalles, vayamos directamente a conversar con nuestra experta nutricionista, licenciada Rina Elizabeth, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Licenciada, feliz Día del Nutricionista. ¿Cómo está? Feliz, radiante de alegría por este privilegio que me da el Señor de compartir con ustedes uno de los temas que más me apasiona, que es hablar de los alimentos y en este caso de las emociones. Sí, en la vez anterior tuvimos la oportunidad de que usted nos explicara cómo es posible Exacto. que nosotros seamos afectados precisamente de acuerdo a cómo vamos a convivir con nuestras emociones. Pues démosle continuidad prácticamente a esto que no acaba, licenciada. Sí, este es un tema vigente, es un tema siempre oportuno, hablar de los alimentos y por qué es que nos alimentamos como nos alimentamos, cuál es la razón, cuál es el sentido que nosotros le damos a esa práctica cotidiana de alimentarnos. Entonces, hoy vamos a tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas para que ustedes tengan cada vez más conciencia de por qué es que se están alimentando como se están alimentando y cuál es en realidad el estado de salud que quieren tener. Y por qué es que a veces no hay esa relación verdadera entre lo que quiero y lo que hago. Efectivamente. Y es que al final de cuentas, nosotros somos lo que comemos. Y aunque no Exacto. querramos, todo está afectado por la alimentación. Últimamente con esto del coronavirus, con esto del cáncer, de las diabetes que se han vuelto muy comunes, especialmente entre nosotros los hispanos, al final de cuentas los médicos hacen cosas extraordinarias, pero terminan insistiendo que la alimentación debe de ser verdaderamente estricta en cuanto a la condición de cada organismo. Gracias, licenciada, por ayudarnos, porque definitivamente o comemos bien o no estamos bien. Exactamente. Bueno, vamos a iniciar recordando que la práctica de la alimentación debería ser única y exclusivamente para satisfacer esas necesidades fisiológicas, es decir, lo que yo necesito día a día para funcionar adecuadamente, para que mi cerebro lleve a cabo todo ese montón de tareas que él tiene que hacer diariamente. Entonces yo debo darle la calidad y la cantidad adecuada de alimentos que le proporcionen los nutrientes que verdaderamente necesita ese organismo. Pero lastimosamente eso a veces no ocurre. ¿Por qué?
porque la persona en muchas ocasiones está sumergida en un montón de reacciones, de ideas. Entonces los alimentos se comportan como un bastón sentimental muchas veces. No es lo que yo hago porque yo debo hacer, sino que porque yo me siento mejor haciéndolo así. Entonces nosotros debemos de tener muy claro que alimentarse es un acto de responsabilidad personal, donde yo voy a tener toda esa información que me va a permitir hacerlo bien. Y es por eso la importancia de la educación alimentaria nutricional. Entre más educados estemos en nutrición, más responsables vamos a ser con nuestros actos de alimentación. Y hoy es el Día del Nutricionista y yo no puedo dejar de decir que me siento feliz y dichosa de ser una nutricionista. Y qué privilegio más grande compartir con ustedes este tema, el Día del Nutricionista. Así es que también vamos a darle esa importancia que tiene la labor de nosotras, las y los nutricionistas, que es educar. Entonces, vamos a tratar a partir de hoy de tener más una alimentación verdaderamente enfocada a que me dé vida, a que con esta pandemia yo sea una persona responsable no solamente de lavarme las manos, sino de llevarme a mi boca alimentos que verdaderamente me den salud, porque la salud comienza con lo que yo pienso y hago en relación a mis alimentos. Wow, qué interesante, interesantísimo. Definitivamente esto nos conlleva a pensar, cuando usted dice que es nuestra responsabilidad, a que no podemos estar echándole la culpa al ambiente, a la herencia, a la cultura. Nosotros tenemos que ser responsables de cómo asimilamos lo que comemos, y esto pues es lo que usted nos está tratando de enseñar. Gracias, gracias. Sí, Y en este tema me imagino también tiene diferentes secciones o partes, porque lo veo demasiado amplio, licenciada. sí, de un solo mensaje podríamos pasar hablando 1 hora, 2 horas, pero vamos a tratar de ser concretas, porque yo sí quiero que esta idea de la relación que hay entre los alimentos y las emociones cada día esté más clara en nuestras mentes para que a la hora de llevar a cabo esa acción de alimentarnos sea cada vez más consciente, responsable y placentera. A mí me encanta comer algo que además de ser saludable me fascina. Por ejemplo, ahorita que están de cosecha las anonas, ¿verdad? Acá en mi país. Wow, hoy compré una anona rosada, que son mis favoritas. Entonces yo cuando me como esa nona, voy a estar deleitándome con ese color, con ese sabor, con ese privilegio que me da de comer una nona tan fresca, algo natural, ¿verdad? Entonces quiero decirles que los alimentos tienen un vínculo de comunicación muy grande en nosotros, los seres humanos. A veces es para celebrar, es para ser solidario, ¿verdad? Cuando alguien está triste, también nosotros acompañamos. Entonces los alimentos se convierten en eso, en un vínculo de comunicación, en las celebraciones, en un duelo, por ejemplo, en un velorio, ¿verdad? Las personas comen pan, en un cumpleaños comen pasteles, toman gaseosa, comen dulce. Es así, siempre en todas nuestras actividades cotidianas los alimentos están presentes, se convierten en uno de los elementos fundamentales de las relaciones sociales y en muchas ocasiones representan una forma así como de expresar el amor, los sentimientos, ¿verdad? Por eso para el Día del Amor y la Amistad regalamos un corazón y de chocolate, ¿verdad? Porque el chocolate es uno de los alimentos que a nosotras las mujeres principalmente, a la mayoría, nos encanta. Entonces, si alguien nos quiere demostrar su amor, pues nos regala chocolate en forma de corazón, Sí. aún mejor. Bien, entonces, Y esos alimentos muchas veces son tan sofisticados que llevan horas o jornadas de preparación,
pero entre todo siempre exacto. es tan y más sabroso lo natural. Usted nos estaba haciendo sufrir con esa descripción de una nona rosada. Para el que no tiene idea, es un alimento sabrosísimo, como puede ser un mango sazón, un mango que no esté ni Ah, tan verde ni tan maduro. Es algo que deleita el paladar, pero también la emoción, porque su color y todo le llama a uno la atención, ¿no es verdad, licenciada? sí, es que los alimentos tienen características organolépticas, es decir, que son dadas por los sentidos, el color, el sabor, el aroma, la textura. Yo puedo estar solo imaginándome el alimento y comienzo a salivar, Ujú, porque es parte de el proceso ya de la nutrición, ¿verdad? Como exacto. he compartido en otras ocasiones, la nutrición es un proceso que lleva a cabo 4 etapas: digestión, absorción, metabolización y eliminación. Entonces, cuando yo estoy solo pensando en un alimento, comienzo ya a digerirlo. Mi boca comienza a salivar, porque nuestro cerebro es una máquina perfecta y maravillosa. Aunque nosotros no estemos viendo las cosas, con solo imaginarlo. Por eso es importante el poder de los pensamientos en nuestra vida. Pensemos que estamos bien, pensemos que todo está bien, que el tiempo es nuestro y que lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, porque esta realidad que estamos viviendo la podemos ganar en la mente también, no solamente en la práctica en sí, sino que comenzar teniendo pensamientos más saludables. Es cierto, ahora la vida es otra y no sabemos si va a volver a ser algún día igual que antes, pero nosotros sintámonos bien y eso va a influir en nuestra salud física también. Entonces el ser humano es un ser emotivo. El estado emocional de las personas en muchas ocasiones es el que determina, el que va a decidir qué come, cuánto come, a qué horas lo come, ¿verdad? Entonces, esas acciones son las que al final determinan tu estado de salud o enfermedad. Es por eso que seamos personas responsables. No es lo que yo solamente quiero, es lo que yo necesito, es lo que el cuerpo me está gritando que necesita. Por ejemplo, una persona que tiene gastritis no necesita el café, no lo necesita, porque ese café le va a irritar más su mucosa gástrica. Entonces debe ser responsable y cambiar a nivel mental, primero a nivel de aceptación, que el café ya no es parte de su vida y lo puede ir dejando poco a poco, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser bruscamente. Si tiene esa capacidad, que lo haga, pero si no, no. Puedes así como planear, hoy voy a tomar media taza, mañana 2 sorbos, así sucesivamente. Digo esto porque es una de las bebidas que más le encanta a la población y que en muchas ocasiones le daña su salud. Claro, el café tiene propiedades, es una bebida sumamente excitante, estimulante, tiene muchos antioxidantes, pero también hay otros alimentos que los tienen y si a mí me hace daño el café, pues yo lo voy a evitar, ¿verdad? Ujú. Se Este es puede un sustituir. pensamiento exacto, se puede Ujú. sustituir. Sí. Este es un pensamiento que me va a llenar de mucha alegría compartirlo. Ujú. Se dice que es comentado que los niños comen con los ojos, que los jóvenes comen con el estómago y los adultos con la cabeza, pero que todos comemos con el corazón, ese órgano que representa los sentimientos de una persona. Y es lo que estaba anteriormente comentando, ¿verdad? Que el corazón es el órgano que representa el amor. Entonces, cuando nosotros nos alimentemos, tratemos de disfrutar, de amar, de agradecer, de valorar lo que estamos alimentándonos. Ayer le decía a una paciente que tiene dificultad para ganar peso y le pregunté, ¿por qué tú dejaste de comer? Y comenzó a describirme sus razones, pero comenzó a llorar. Inmediatamente yo le hice la pregunta, ella comenzó a sentirse triste. Entonces, hay que saber qué es lo que los alimentos representan para nosotros.
Ujú. pero que conste que no es el alimento en sí, sino que es una emoción que está ahí atrás. Y yo le dije eso a eso. Tú tienes que descubrir verdaderamente qué fue lo que te llevó a hacer eso, porque mientras tú no lo descubras, no vas a solucionar este problema. Ha subido 3 libras de peso. ¿Se imaginan el, el, el logro, la alegría que ella siente? Es otra persona, ¿verdad? Claro, Tiene claro. 4 meses de estar conmigo y bajó, subió y ahora subió 3 libras. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, claro. esto es lo que quiero compartir, que esto es una cuestión de saber, identificar qué es lo que verdaderamente los alimentos significan para nosotros. Ujú. Los hábitos que la persona tenga y que sean saludables, eso vale la pena promoverlos y practicarlos, pero los que no son saludables, esos no debemos de seguirlos practicando. Sí, Y hagamos de la vida una experiencia agradable y saludable, porque a este mundo vinimos a ser felices. exacto. Lastimosamente, a Ujú. veces nos complicamos la vida a nosotros. Demos lo mejor de nosotros cada día para que la vida nos retribuya eso también. Ahora bien, Bueno, vamos a... hay que pensar también, licenciada, cuando usted dice de que hay alimentos que hay que promover y otros no, que no, no todos los organismos somos iguales, ¿verdad? Porque a mi esposo le encanta, le fascina y le hace falta el café y no le hace daño. Y en mi caso, que ya lo descubrí que me hace daño, pues yo no puedo. Podría ser que hay otro alimento que al revés, a mí me cae bien y a él no, ¿verdad? Exacto. Es que lo más importante es conocernos a nosotros mismos, Sí. en todos los sentidos, en la parte emocional, en la parte física. O sea, yo tengo que saber cuáles son las cualidades que tengo y cuáles son las que no tengo y que debo de aceptarlas. En este caso, hablando específicamente de los alimentos, hay alimentos que despiertan en mí una reacción muy favorable. Por ejemplo, para mí, esto es muy personal, ¿verdad? Yo soy ovo-lacto pesco vegetariana, es decir, que mi dieta se basa en alimentos como el huevo, como los lácteos, que son de origen animal, que son los que me proveen las proteínas completas, ¿verdad? Pero soy vegetariana, es decir, como todos los vegetales. Ovo, lacto, pesco, vegetariana. Y incluye también el pescado, pero muy poco, muy, muy poco. Puede ser que al menos una vez. Entonces, esa es mi orientación, es mi decisión personal, como yo quiero alimentar. Pero ¿a qué traigo esto mención? Primero, para que conozcan el concepto. Ovo, lacto, pesco, vegetariana. Es Ujú. una corriente alimenticia. Sí. Pero yo, Rina, digo que si las frutas tuviesen todos los nutrientes, yo no sería nada, yo solo sería frutariana. Es decir, yo solo comería frutas, Sí. porque a mí las frutas me fascinan. Son Ujú. mi alimento favorito. Cuando yo como una fruta, yo me deleito, yo me transformo en un estado de plenitud. Cuando falta la fruta por A o B razón, que no es muy común, pero yo pienso en la fruta siempre que me la estoy comiendo. Entonces, eso es personal. Conozcámonos qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo verdaderamente puedo consumir. Y tengamos siempre esa práctica de comer balanceado en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Qué significa comer balanceado?